El doctor Cecchini es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia, Italia. Cuenta con una maestría en Comercio Internacional y Política de Inversión de la Universidad George Washington y una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Chile. En la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se dedica al estudio de las políticas y programas de protección social y reducción de la pobreza en la región. Es experto en el tema de indicadores sociales. Bienvenido, adelante. Buenos días a todas y todos. Primero que nada, agradecer a Socajas y sobre todo a Adriana Guillén por la invitación a la CEPAL y para permitirnos compartir con todos ustedes un poco el panorama social de América Latina y también la visión que desde la CEPAL hemos estado promoviendo para la región para una protección social que sea inclusiva, integral y con un enfoque de derechos. Como ustedes saben, la sede de la CEPAL, que es un organismo de la Nación Unida, está basada en Santiago de Chile y en estas semanas el país está viviendo un fuerte estallido social basado en demanda ciudadana de mayor igualdad, mejores pensiones, mejor salud, mejores salarios, mejores viviendas. Entonces, sin nada, esto nos da un impulso para seguir promoviendo esa visión más inclusiva, más integral y más basado en un enfoque de derechos. Bueno, cuando pone la presentación, en primer lugar, como estamos hablando del tema del bienestar, yo quería compartir con ustedes un poco el tema de la pobreza. Si hablamos de bienestar en la región, es muy importante partir por algunos datos de pobreza. En 2002, en la región, el 44,5% de la población vivía en una situación de pobreza monetaria y al 2014 ese porcentaje bajó al 27,8%. La extrema pobreza bajó del 11,2 al 7,8%. Entonces tuvimos entre 2002 y 2014 en toda la región una época de fuerte bajada de la pobreza por ingresos. Y desafortunadamente a partir de 2015 esa tendencia a la baja de la pobreza se estancó y de hecho tanto la pobreza como la pobreza extrema han tenido una cierta subida y hoy en día el 30% de los latinoamericanos son pobres y el 10,2% son extremadamente pobres. El tema es que también la tendencia ha sido distinta según los países de la región y en ese sentido Colombia ha hecho progresos más fuertes que el promedio regional. En 2002, según los datos de la CEPAL, la pobreza en Colombia estaba muy por encima del promedio regional, estaba unos 10 puntos porcentuales por arriba, mientras que en el 2017 está un poquito por debajo del promedio regional. Entonces, hay que destacar los avances de Colombia en ese ámbito. Y también mencionar, ya que el objetivo es el bienestar de toda la población, mencionar que, por supuesto, en este proceso en América Latina de reducción de la pobreza, ha habido unos sectores que, claro, tienen ahora ingresos un poquito por arriba de la pobreza, pero que son muy vulnerables, ¿verdad? Entonces tenemos una medida en CEPAL que es de medir los ingresos que están solamente hasta 1,8 veces la línea de pobreza y en ese caso le llamamos población vulnerable a la pobreza. Entonces, si tenemos hoy en día 3 de cada 10 latinoamericanos que son pobres, pero tenemos un 54% que son o extremadamente pobres o muy vulnerables a la pobreza. Entonces, eso es un gran sector de la sociedad y en Colombia ese porcentaje llega al 58% de la población. Por supuesto, hay problemas estructurales de pobreza, pero también sabemos todo que, y fue mencionado anteriormente en la mañana, tenemos el problema de la desigualdad. De hecho, se mencionó este coeficiente de Gini, que tiene un valor de 0, perfecta igualdad, todos tienen los mismos ingresos, 1 cuando solo una persona tiene todos los ingresos nacionales, y frente a un promedio de 0,47 en América Latina en 2017, las barras azules son los datos más recientes,
Colombia, después de Brasil, que tiene 0,54. Junto a Panamá, el país bajo este indicador que tiene los mayores niveles de desigualdad. Pero más preocupante aún de la desigualdad del ingreso, y acá tengo datos solo para un par de países, Chile y Uruguay, que además no son de lo más, con los niveles más altos de desigualdad del ingreso. Por ejemplo, Uruguay de hecho tiene un 0,39, que es el coeficiente de Gini más bajo de la región. Pero cuando vamos a tomar en cuenta ya no tanto la distribución solo del ingreso, sino que de los activos físicos y financieros, eso se hace con encuesta, por ejemplo, del Banco Central de Chile, entonces ahí la desigualdad se hace aún más aparente. Por ejemplo, aquí tenemos la distribución por deciles y cuánto le atañe del total de la riqueza en un país, y vemos, por ejemplo, en Chile, 2/3 de la riqueza del país está en el 10% más rico de la población, y si vemos el 5% de la población, 36%, y el 1% de la población de Chile tiene el 26,5% de la riqueza. Hablando no en porcentajes, sino que en dólares. El 1% de la familia más rica de Chile tiene 3 millones de dólares en promedio de riqueza, el 5%, 1,2 millones de dólares, el 10%, 780.000 dólares. Y cuando vemos los 9 deciles, el resto de la población, la gran parte de la población chilena, esos valores son muy lejanos, y de hecho en los deciles más bajos podemos ver hasta tasa negativa, que significa que hay un gran problema también de endeudamiento, porque este cálculo es activo, físico, financiero, menos pasivos, todos los créditos que hay. Entonces, se puede ajustar el coeficiente de Gini, y si el Gini de Chile por ingreso es 0,45, el Gini de la riqueza es 0,72. Entonces, estos son datos, creo, muy relevantes para entender también lo que está pasando en ese país. Y por supuesto, como se dijo antes, el mercado de labor, cuando pensamos en la distribución del ingreso, sí, mucho se juega en el mercado del trabajo. Y aquí, a nivel, tanto se dijo para Colombia, pero para América Latina es lo mismo, sabemos que los trabajadores más pobres se insertan sobre todo en la informalidad y lo trabajo por cuenta propia. Acá a la izquierda tenemos los datos para hombres y a la derecha para mujeres, separado entre extremadamente pobres, vulnerables y el resto de la población. Y por ejemplo, la barra naranja dicen el porcentaje de cuentapropismo, que como se ve aumenta en los estratos más bajos de la población. En gris, los familiares no remunerados, y también para la mujer es muy fuerte también la incidencia del servicio doméstico. Mientras que en azul, las barras son sobre los asalariados aumentan en la medida en que nos alejamos de los estratos más pobres de la población. Entonces, el mercado del trabajo efectivamente es donde se juega mucho de los temas de pobreza y desigualdad. Es así como desde las Naciones Unidas tenemos la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y una gran novedad es que se empieza a hablar explícitamente de protección social. Eso no ocurría en las agendas anteriores como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y hay 3 metas bajo el objetivo de pobreza, de igualdad de género y de desigualdad que menciona explícitamente la protección social. Por ejemplo, se invita a que los países creen sistema y medida apropiada de protección social para todo, incluyendo niveles mínimos y con un resguardo específico para los más pobres y los vulnerables. Bajo el objetivo de igualdad de género se menciona la necesidad de valorar el trabajo no remunerado de las mujeres y de proveer infraestructura y protección social. Y también se menciona explícitamente a la protección social junto a otra medida, por supuesto, como las fiscales y las salariales, para reducir la desigualdad. Y cada una de estas metas tiene indicadores concretos para hacer seguimiento. Y desde la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a protección social, ustedes saben, la OIT reúne empleadores, trabajadores y gobiernos. Se hizo una recomendación, la 202, que creo siempre es bueno traerla a la mesa porque ayuda un poco a pensar a las distintas medidas. Antes se hablaba del gran reto de pensiones que hay en Colombia. Bueno,
La visión de esta recomendación es que necesitamos primero un piso básico de protección no contributiva. Segundo, tenemos que mantener nuestros sistemas obligatorios de seguridad social. Y tercero, también considerar los seguros voluntarios regulados por el Estado. Entonces, hay una dimensión horizontal de cubrir a toda la población, pero también una vertical de que fomentar el ahorro en la medida de lo posible según avancemos en las capacidades. Desde la CEPAL también hemos reflexionado un poco en qué significa protección social. Hemos visto algunas definiciones antes, pero básicamente nosotros creemos que hay tres funciones básicas de la protección social. Uno es garantizar un nivel básico de ingreso para todos. Entonces, si hay personas pobres, entregar recursos para que superen la pobreza, y para las personas que no son pobres, defendernos de una pérdida de empleo o de una enfermedad. Eso es la primera función. La segunda es romper la barrera de acceso a los servicios sociales, porque sabemos que en nuestra región el acceso a la educación o a la salud no es igual ser un niño de clase baja o alta. Y tercero, también fomentar el trabajo decente. Y protección social no es sinónimo de política social, porque la política social sectorial tiene su función específica. El Ministerio de Educación entrena a los profesores, hace un currículum, el Ministerio de Salud define protocolos de salud, pero desde la protección social tenemos que garantizar que toda la población tenga acceso a sus servicios, y también están las medidas que llamamos de promoción social, por ejemplo, todo lo esfuerzo para la salida autónoma de la pobreza, y desde la protección social también tenemos que fomentar esas acciones. Clásicamente se piensa en la protección social en tres componentes: el no contributivo, que muchas veces se llama asistencia social, el contributivo o seguridad social, y un tercer pilar también de regulación del mercado laboral. Bajo el no contributivo están las medidas como, por ejemplo, la transferencia monetaria para la población más pobre. En el contributivo, todo lo que es pensiones, contribuciones al seguro de salud, licencia, etc. Y en la regulación del mercado laboral, todas las medidas para defender los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, incluido el salario mínimo, medidas que garanticen igualdad de salario entre hombres y mujeres, y la negociación colectiva. Pero estos tres componentes no debieran ser tres silos, sino que actuar entre sí. Y pensando un poco a la situación de la protección social contributiva en la región, efectivamente el panorama no es tan alentador. Ahí a la izquierda pongo datos sobre la afiliación o cotización, según los países, en los sistemas de pensiones por parte de los ocupados, y en la región, en áreas urbanas, solamente poco más de la mitad, el 54,7% de los ocupados está afiliado a un sistema de pensiones, y en las zonas rurales un 22%. Y en Colombia esos datos son aún peores, efectivamente. Tenemos, según la CEPAL, en 2015 solamente un 42% de trabajadores urbanos que están afiliados, y en las zonas rurales solamente un 13%. Entonces estamos muy al debe. Y a la derecha está la afiliación a un sistema de salud. Acá son datos regionales, vimos antes datos bastante buenos para Colombia, pero en la región generalmente se ve que en promedio al 2016, en promedio ponderado, el 57% de los trabajadores estaban afiliados a un sistema de salud, pero con grandes brechas entre el decil más pobre. 34, solamente un tercio de los trabajadores en el decil más pobre está afiliado al seguro de salud, mientras que más de 2/3 en el decil más alto. Entonces hay todo un tema de desigualdad en nuestra región en el acceso a pensiones y a salud. Y también hay un tema de desigualdad de género. Como sabemos, nuestra economía tiene una tasa muy alta de informalidad, y esa informalidad es mayor entre las mujeres. Por ejemplo, en el 2015, el 51,4% de las mujeres en América Latina trabajaban en lo que llamamos en la CEPAL sectores de baja productividad, que son una aproximación al sector informal. En Colombia es aún más alto. El 62% de las mujeres colombianas está en ese sector de baja productividad, y de esas el 90% no está afiliado a la seguridad social. Entonces hay un gran reto también en cuanto al género. Es de ahí que ya hace más de 10 años, en 2006 la CEPAL
que se reúne anualmente con los gobiernos regionales y le propone alguna mirada sobre la política pública. En 2006 el tema fue la protección social y ahí ya en esa época se decía que había que hacer un cambio de enfoque porque desafortunadamente por los altos niveles de informalidad el trabajo por sí solo no iba a ser un canal de acceso a la protección social para todos, ¿sí? Y los datos desafortunadamente lo siguen mostrando. Entonces se hizo un llamado a una mayor solidaridad para responder a las necesidades de la población a lo largo del ciclo de vida. Y también, por supuesto, un llamado a considerar elementos que también vimos antes, como el cambio demográfico, el envejecimiento de la población, el cambio epidemiológico y también otro fenómeno que ya nos toca muy de cerca, la migración interregional que está creciendo exponencialmente, los desastres naturales y también, no está en la lámina, pero sí la cuarta revolución industrial. Entonces hay que tener nueva mirada para universalizar la protección social y de ahí que hablamos de esta protección social inclusiva. ¿Qué significa incluir? Para garantizar un nivel básico de protección para todos, asegurar contra los riesgos y cuando los riesgos se materializan, mitigar esos riesgos. Tiene funciones la protección social muy grande para luchar contra la pobreza, para disminuir la desigualdad y esa mirada de desarrollo social inclusivo requiere que el Estado actúe como garante de los derechos, pero por supuesto que no lo haga todo, que regule, pero que trabaje en conjunto con el sector privado y con las organizaciones sociales y comunitarias. Entonces, esta protección social inclusiva debe ser universal, basada en derecho, integral y a lo largo del ciclo de vida. Acá, esta es una mirada más nueva, pero es lo necesario para nuestras sociedades. Pero es interesante también ver cómo la protección social ha evolucionado en la historia de América Latina y ha evolucionado tanto en relación con los modelos de desarrollo que con la visión de Estado que tenemos en cada país. Entonces, cuando se formaron nuestro Estado-Nación, bajo el modelo liberal primario de exportación, bueno, protección social en realidad no existía, había caridad, pero sí se empezaron a tomar medidas de educación, de salud, para formar el Estado-Nación. Después ya, en la época de la sustitución de las importaciones, ahí empezó a llegar a la región unidad de Estado proveedor, ahí nacieron los seguros sociales, sobre todo para el sector formal, y se fortaleció la educación y la salud. Y ahí hubo un intento de avanzar en esos ámbitos cuando nos llegó la famosa crisis de la deuda, y con la crisis de la deuda, que fue real, los estados tenían poco recurso, también nos llegaron ideas del consenso de Washington y ahí la idea era que el Estado tenía que ser subsidiario y eventualmente mitigar las formas de pobreza más grave. Hubiera un fondo de inversión social para mitigar la pobreza en el corto plazo, pero en protección social fue cuando se instaló la idea de los fondos individuales de capitalización. Chile fue el ejemplo a nivel mundial. Se privatizaron las pensiones, si bien los militares no se acogieron a la privatización de las pensiones, se privatizó el tema de la salud, se descentralizó la educación y de ahí un poquito se creó ese germen de desigualdad. Y finalmente, en este siglo se dejaron un poco atrás la mirada más extrema y se pensó, según los países, en un Estado todavía subsidiario, pero promotor de la persona y de la familia que salgan de la pobreza, o también en algunos países ya una mirada más de derecho con un Estado garante. Es por ello que, por ejemplo, en lo largo de las 2 últimas décadas hemos visto, en búsqueda de esa mayor solidaridad y una mirada más abierta a los estados más bajos de ingreso, una gran crecimiento de la protección social no contributivas, con medidas muy concretas, por ejemplo, las pensiones sociales, pensiones no contributivas que reciben los adultos mayores independientemente de haber estado afiliado y cotizado. En la gráfica aquí a la izquierda, y desde la mediados de los años 90, cuando el 10% de los adultos mayores estaba cubierto,
ya llegamos ahora a el 25% de los adultos mayores que están cubiertos. Estamos hablando de 19 millones de latinoamericanos. Y aquí a la derecha está la tendencia de la transferencia condicionada, como puede ser el programa Familia en Acción acá en Colombia, que tuvo un gran crecimiento hasta 2010 y hoy en día ya se ha estancado ese crecimiento, pero cubren al 21% de la población latinoamericana. O sea, el 21% de los latinoamericanos viven en un hogar que participa de estos programas. Estamos hablando de más de 130 millones de personas. Entonces, no es poco el esfuerzo que se ha hecho en este sentido. Y en cuanto a pensiones sociales, por ejemplo, ayudan a justamente cerrar las brechas de desigualdad que tenemos. En azul acá reporto la cobertura de las pensiones sociales de la población mayor de 65 años y en rojo la cobertura de la pensión contributiva de los adultos mayores de 65 años. Y fíjense que las pensiones sociales cubren sobre todo a las mujeres más que a los hombres, a la persona del quintil más pobre de la población versus el quintil más rico y las áreas rurales más que las áreas urbanas. Entonces han servido como medida igualadora. Y también, muy importante, estos programas de protección social no contributiva han sido evaluados de manera muy rigurosa con evaluaciones experimentales o cuasi experimentales, donde se compara las condiciones de vida de los grupos que no participan de estos programas con los que participan de los programas. Y esa evaluación han también servido a defenderla de las críticas que siempre existen a ese tipo de programas. Acá les muestro los resultados de una evaluación mucho más sencilla que hicimos en la CEPAL en base a encuestas de hogares, simplemente mirando, gracias a las pensiones sociales, datos que están reportados en la columna en verde o a la transferencia condicionada en gris, para el periodo 2016-17, cuál era el impacto en bajar la extrema pobreza. Y en todos los países donde están esos programas, efectivamente hay un efecto de reducir la extrema pobreza. En Uruguay llega hasta el 42%, tanto para pensiones sociales como transferencia condicionada. En Colombia hay un impacto menor, pero hay las pensiones sociales, Colombia Mayor baja un 3,4%. A nivel nacional la tasa de extrema pobreza y Más Familia en Acción baja a nivel nacional la tasa de extrema pobreza un 7,3%. Pero el impacto no es solamente sobre los ingresos. La familia que reciben, por supuesto, aumenta su consumo, tanto de alimentos como de vestimenta, pero hay también impacto positivo en la capacidad de humanas, sobre todo para la familia más pobre, como estos son programas que se articulan con medidas de educación, salud y nutrición, se nota que mejoran lo que llamamos indicador intermedio de capital humano, mejor tasa de acceso a la escuela, más controles de salud. Si bien todavía hay dudas sobre los indicadores finales, el aprendizaje, el estado de salud, porque eso depende de la calidad de los servicios universales de educación y de salud. Y también ha habido un gran debate si al entregar recursos a la familia más pobre esto desincentivaría su esfuerzo para buscar un trabajo y todas las evaluaciones de impacto muestran que no. De hecho, las familias que reciben estos recursos lo usan hasta para mejorar la búsqueda del trabajo. Pensemos en una zona rural, estos recursos son usados hasta para comprar insumo agrícola, en una zona urbana para el transporte, para ir a buscar trabajo o hacer un pequeño negocio. Entonces, esta transferencia han tenido un impacto positivo en la empleabilidad, si bien para la persona más pobre lo que es más fácil es insertarse en el trabajo informal. Y de hecho, todavía no logramos erradicar en la región el trabajo infantil porque muchos niños de familia más pobre combinan el participar en este programa con el trabajo infantil. Además de las pensiones sociales, de la transferencia monetaria condicionada, ha habido un gran crecimiento en la región por parte de los gobiernos de lo que llamamos programas de inclusión laboral y productiva. Después de 2 décadas de estos programas, también surgió la duda de que, bueno, pero tenemos que hacer algo en concreto para apoyar una mejor inserción laboral de la persona de los estratos más bajos de la población. Entonces acá ven a lo largo de los años
como ha habido un gran crecimiento de estos programas que buscan vincular lo social y lo productivo y que, digamos, no van a resolver el problema del empleo a nivel nacional, pero sí han mostrado también en evaluación de impacto que logran cerrar brechas de acceso al mercado laboral. Y creo muy importante pensar en estos programas, que son muchos y muy variados, como parte de un conjunto. Entonces, hay programas, de los 72 programas gubernamentales que cadastramos en la región, hay programas que apoyan la oferta de trabajo y programas que apoyan la demanda de trabajo. Los programas más comunes son los de capacitación, 47 programas, también de nivelación de estudios, los programas que fomentan que las personas terminen la escuela primaria y secundaria o se certifiquen sus capacidades. Y por el lado del apoyo a la demanda tenemos todos los programas de apoyo al trabajo independiente, también los antiguos programas de generación directa de empleo o empleo de emergencia y los de generación indirecta de empleo, que son los subsidios que se le dan a las empresas para contratar, por ejemplo, jóvenes vulnerables o mujeres vulnerables. Y finalmente, muy importante, mirar tanto los programas de fortalecimiento de la oferta como de la demanda con un sistema de intermediación laboral, que es lo que se necesita una vez capacitada la persona también para conectar lo público con la demanda del sector privado. En cuanto, hemos hablado entonces de uno de los 3 grandes temas de la protección social, la inclusividad. Pero también es importante hablar de la integralidad, que es un concepto que está muy de moda y hemos buscado un poquito explicar qué significa. Y, por supuesto, esto se une al tema del ciclo de vida, ¿no? de proteger a la persona y a la familia a lo largo del ciclo de vida. Lo que observamos en las políticas públicas y la oferta de protección social es que muchas veces hay una gran fragmentación, por ejemplo, entre ministerios, entre el sector público y privado. Pero la realidad es que nosotros como personas vemos nuestra necesidad y demanda de protección social como un conjunto y que miramos tanto a las acciones estatales como a las del sector privado o de las organizaciones sociales y comunitarias. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que más que pensar siempre en lo que estamos ofreciendo, hay que volver a mirar a las necesidades de la persona, familia y comunidad. Entonces, hemos conceptualizado la integralidad de la protección social de esta manera. Primero, mirar ahí a la derecha a las demandas, estas demandas que llegan desde la familia, ¿no? Y las demandas son muy distintas. Hay diferencias de demanda transversales según los distintos grupos de población. No es lo mismo atender a una población rural que urbana, atender a los pueblos indígenas o afrodescendientes que al resto de la población, ¿verdad? A las personas con discapacidad o sin discapacidad. Pero también mirar a lo largo del ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la vida adulta mayor. Entonces hay que tener una mirada integral de la demanda y llegar con esa oferta que sea adecuada a la demanda que llegan desde la familia y la comunidad. Y una vez observada esa demanda, integrar nuestra oferta tanto a nivel horizontal, los distintos sectores del Estado, salud, educación, trabajo, que no sea un trabajo aislado, sino que conjunto, y también integrado a nivel vertical, que haya una misma mirada desde el nivel central hasta departamental y municipal. Si falta eso, no podemos hablar de verdadera integralidad. Y también el tercer punto era aquello del enfoque de derechos, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfoque de derechos? Bueno, en primer lugar, hay unos mandatos legales, tanto internacionales como nacionales, los convenios, los acuerdos, pero nuestra Constitución y nuestras leyes. También hay un valor ético, pero creo también importante mencionar una mirada distinta. Cuando se adopta un enfoque de derecho ya no se piensa en beneficiarios, sino que en ciudadanos que tienen derecho exigible, que son participantes, usuarios de los programas que tenemos, y también un valor instrumental. Lo que hemos visto es que cuando se adopta un enfoque de derecho, la política pública y los programas son mucho más sostenibles. Acá les recuerdo algunos de los grandes
Mandato legal internacional, las Naciones Unidas están basadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, tenemos un pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales del 66, también hay la Convención como la 102 sobre Seguridad Social de la OIT, hay instrumentos ya también no solo de Naciones Unidas, de la OEA, el Protocolo de San Salvador, y hay toda una serie de convenciones que protegen a grupos de población como las mujeres, como los niños, los migrantes, las personas con discapacidad o los pueblos indígenas. ¿Y en qué estamos en América Latina en cuanto a protección social con enfoque de derecho? En primer lugar, gracias al proceso de democratización en la región, hubo un gran avance en parte constitucional o legal. Por ejemplo, no es menor que al terminar las dictaduras en Brasil o también acá en Colombia tuvimos nuevas constituciones que garantizan explícitamente los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, en Chile hoy en día una de las demandas ciudadana es cambiar la Constitución, que fue escrita, si bien reformada varias veces, pero fue la Constitución todavía escrita durante el periodo de dictadura. Entonces, la necesidad de pactos sociales, de acuerdos amplios, eso es muy importante y vimos después el efecto concreto, claro, en muchas décadas, pero todo lo avance en salud en Colombia, algo tendrán que ver también con la Constitución. En general, en los gobiernos de la región hay un discurso de derechos, si uno examina los informes sobre la mirada de protección social de los países, se ha adoptado ese discurso de derechos, pero ya cuando vamos a analizar en concreto, hay garantías de derecho, donde por garantía de derecho estamos hablando de medidas donde se garantiza el acceso, la calidad, el financiamiento, el monitoreo, el mecanismo de compensación. Cuando vamos a lo concreto, ahí las medidas principalmente vienen del sector salud y tenemos mucho camino por recorrer en la región. También, más allá de los mandatos internacionales y nuestra Constitución, nuestras leyes, creo importante recordar que el enfoque de derecho es útil para los hacedores de política, no solo para seguir a la letra lo que nos dice la ley, hay siempre un espacio para diseñar y reformar políticas públicas. Pero si seguimos estos elementos, creo que vamos a tener mejores políticas públicas. Uno, la igualdad y la no discriminación. El enfoque de derecho quiere ser verdaderamente transformador de la sociedad y llevar hacia una mayor igualdad y, como dice Naciones Unidas, no dejar a nadie atrás. Entonces, tendemos verso medidas más universales posibles. Dos, progresividad y no retroceso. Sabemos todo y se ha hablado hoy día de la escasez de recursos, pero el enfoque de derecho te dice, bueno, hay escasez de recursos, pero tenemos que avanzar progresivamente hacia esa universalidad y si llega una crisis, por ejemplo, económica, no necesariamente pensar que lo social será lo que se corta en primer lugar. También el uso de los recursos máximos disponibles. Es verdad, los recursos no son limitados, no tenemos lingotes de oro escondidos bajo la tierra, pero sí hay recursos en los países. Por ejemplo, en la CEPAL hemos evaluado cuánto corresponde la evasión e ilusión fiscal en la región y eso corresponde al 6,7% del PIB. Si se respetaran la norma en nuestros países, ahí tendrían muchísimos recursos. Para hacer una comparación, los programas de transferencia condicionada cuestan en promedio regional el 0,4% del PIB. Integralidad, el enfoque de derecho nos dice que no podemos tener realizado solo el derecho a la educación o a la salud o a la vivienda, hay que tenerlo todo satisfecho y por lo tanto también en la política pública es necesario tener esa mirada integral y que todos los sectores trabajen juntos. Institucionalidad, que las medidas no sean solamente algo voluntarista, sino que estén basadas, como decíamos, en Constitución, ley, etc. Y por supuesto la participación ciudadana, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Y sobre todo esto, no me voy a alargar, pero hay ejemplos en la región, no es porque me dicen muchas veces, bueno, ¿y cómo se come todo esto? Bueno, hay ejemplos. En cada uno de estos principios uno puede ir a buscar políticas públicas, por ejemplo, transparencia, ha aumentado muchísimo
para los destinatarios de los programas de protección social la posibilidad de reclamar o llamar a una línea para que se le atienda como corresponde. Integralidad, hemos tenido políticas de superación de la pobreza que miran a todos los sectores. Igualdad y no discriminación, hay medidas más universalistas, tanto en asignaciones familiares como en pensión. Por supuesto, no es simple adoptar un enfoque de derechos. Hay muchísimos dilemas, muchísimos debates. Acá traigo a la mesa solo algunos. Antes se mencionó el tema de la judicialización. También está el tema de la eterna discusión si focalizar o universalizar. Entonces, el enfoque de derechos te dice tú debieras ser lo más universalista posible, pero los recursos son limitados. Entonces, está bien en ocasiones focalizar los programas, pero que eso no sea el fin de la política de protección social. Se puede focalizar con la óptica de progresar y llegar a la universalización, que sería el fin. También hay debates sobre si hay que condicionar. Por ejemplo, hay que pedirle a la persona pobre algo a cambio para recibir una transferencia. El enfoque de derecho tendencialmente te dice que hay que ayudar o sí, sin necesariamente condicionar, pero lo importante creo es evitar sanciones punitivas que pongan a la familia en aún peor condición de la cual estaban antes. Y por supuesto el enfoque de derecho demanda de muchos recursos, ¿verdad? Mucho financiamiento, muchas demandas, universalismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No le voy a dar una respuesta concreta porque ahí hay que ir a cada país y ver la tributación, ver el gasto social, pero creo importante recordar alguna idea. Uno, que también hay un costo muy, muy grande en no proteger. Y no estoy hablando en el aire. En la CEPAL hemos hecho estudios, por ejemplo, de cuánto cuesta el hambre y la desnutrición. Cada año niños desnutridos cuestan muchísimo a nuestros países, porque cuestan en términos de atención en salud, cuestan porque los niños no van al colegio y en el futuro no serán trabajadores productivos. Entonces también hay todo un tema de ausentismo y de menor productividad. Hay posibilidades, lo hemos hecho, de medir los costos económicos. Entonces, más allá de que sabemos que el hambre y la desnutrición no son aceptables, también hay un costo que nunca se pone en la balanza cuando vamos a decir que tenemos que gastar en lo social. Pero ojo, si no gastamos en lo social, también estamos gastando mucho dinero. Yo lo de uso máximo recursos disponibles lo mencioné y por supuesto esto necesita en cada país un convencimiento, convencerse y discutir, y pacto social amplio no puede ser algo llevado adelante por unos pocos. Tiene que haber un consenso sobre cuánto es nuestro nivel de tributación, cuán progresivo va a ser. En cuanto a recursos, entonces, el gasto social. Acá le traigo algunos datos sobre el gasto social del gobierno central en todos los sectores, protección social, salud, educación, todo sumado. Y bueno, se ve, por ejemplo, que Colombia está en el promedio de América del Sur, con 12,7% del PIB, América del Sur 12,8%, por debajo de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, pero por supuesto más arriba de países, por ejemplo, de América Central. Entonces, Colombia está en un nivel intermedio de gasto social y de hecho, cuando vamos a examinar los sistemas de protección social, hay un paper de José Antonio Campo que en la revista de la CEPAL clasifica los sistemas de protección social desde lo más débil, lo intermedio y lo más fuerte, y él mismo, analizando una serie de indicadores, dice que Colombia está en un estado intermedio. Entonces, Colombia está en el promedio de América Latina y ojalá, por supuesto, se pueda avanzar y fortalecer más el estado de bienestar y la protección social para toda la población. Y ya para ir concluyendo, hay dilemas que son persistentes en todos los países de la región. Uno, hemos hablado, los altos niveles de informalidad. Dos, todavía tenemos niveles de financiamiento insuficientes. Si nos comparamos con los países de la OECD, de los cuales ya están Chile, México, Colombia va a entrar pronto, estamos
años luz del gasto social en los países de la región. Y de hecho acá incidentalmente comentarles que si analizamos los coeficientes de Gini de desigualdad primarios, o sea, lo que se crea en el mercado laboral, América Latina no está muy distante de los países de la OECD o de los europeos, pero sí donde baja mucho el Gini en los países europeos de la OECD es que la acción estatal hace mucha redistribución, tanto vía imposición fiscal como gasto, y eso no ocurre en América Latina. Y también otro dilema es aquello, acá le llamamos de la institucionalidad, de cómo gestionamos todo esto, área de la protección social, de lo cual creo que hay ejemplos buenos como son la caja de compensación, pero en la región, en lo social, también estamos muy al debe. Hay desafío emergente, la cuarta revolución industrial, la transición demográfica que trae envejecimiento, mayor necesidad de salud y también de cuidados, todo el tema del trabajo que las mujeres hacen día a día, no remuneradamente, sin adquirir ningún derecho a la protección social, pero que contribuye mucho a la sociedad. Los desafíos de la migración, no solo los venezolanos, los haitianos, y mismo países que reciben migrantes, expulsan migrantes, Colombia, República Dominicana. Y los desastres asociados a los fenómenos naturales. ¿Qué nueva respuesta estamos viendo en la región? Por un lado, esa estrategia más multisectorial, donde se une tanto la garantía de ingresos como el acceso a los servicios sociales en la infraestructura de calidad y la activación en el mercado laboral. Por ahí, sobre todo cuando pensamos en los sectores más vulnerables, es donde va la cosa para fomentar el bienestar. También se da siempre más importancia en la región a las políticas de cuidado. Como decía, la demanda aumenta en salud, para los ancianos, personas con discapacidad, y eso ya necesita un cierto apoyo. Y finalmente, en la región ya se está pensando siempre más en ese piso básico de protección social, garantías de ingresos para todos, eso es algo que está en discusión. Y finalmente, como último mensaje, todos sabemos que los sistemas de protección social tienen que ser sostenibles. El tema es que muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad solo se piensa en la financiera, que por supuesto es una sostenibilidad justa y necesaria, tener los recursos para nuestro sistema de protección social. Pero en la CEPAL vemos que la sostenibilidad va más allá de lo financiero. Un sistema de protección social en un país va a ser sostenible si, por supuesto, está la sostenibilidad financiera, pero también si la cobertura es lo suficiente amplia y universal para que toda la ciudadanía se sienta parte de dicho sistema, y allá arriba también que las prestaciones sean de calidad, no solo que se accese a la protección social, sino que si hablamos de ingresos, que te permitan vivir dignamente, si son servicios que sean de salud, de buena calidad y no con tanta desigualdad como lo vemos en la región. Entonces, yo creo que ese es un mensaje que tenemos que tener siempre en mente, sostenibilidad como concepto amplio. Muchísimas gracias.